Hola, hacía mucho tiempo que no grababa un vídeo de los de aciertos y errores y creo que ya era hora. Así que te muestro el proceso que seguí para hacer estos pendientes que llevo puestos. ¡Vamos! El proyecto de hoy lo empecé por la paleta de colores. Normalmente tengo en la cabeza una forma o una idea general y el color viene como elemento de diseño, pero esta vez me apetecía buscar una paleta de colores y a partir de ahí ver qué salía. Así que me fui a Pinterest y busqué Color Inspiration Board. Como ves, hay muchísimas posibilidades. Puede que demasiadas. Finalmente yo elegí al azar. Con esta paleta de colores me puse a hacer uno de mis bocetos patata que me iba a servir de idea original o de punto de partida. Como traducción os diré que en este dibujo yo entiendo que hay una lámina hecha superponiendo los colores y luego tallada. Vamos a ver qué sale. Me voy a la caja de los muestrarios generales para elegir los colores con los que voy a trabajar. Los colores que me interesa mezclar serán estos. Todos son de la gama No. 1. Comienzo por las mezclas entre los colores gris y verde oliva. Yo no estoy midiendo proporciones, estoy trabajando a ojo. Ahora hago lo mismo con los tonos rosa inglés, naranja y blanco. Aunque no aparece en el vídeo, en la última mezcla le añadí también un poco de marrón para oscurecer y dar más contraste. Esta es mi paleta de colores. Ahora las voy a apilar para pasarlas por la máquina de pasta, pero resulta que todas estas láminas son de un grosor muy grande y no cabe por la máquina, así que voy a hacer cada una de ellas más fina para poder trabajar a gusto. Ahora voy a trabajar como si se tratara de un mokume, pasando la lámina por la posición más gruesa de la máquina de pasta, cortando y apilando varias veces. Concretamente, 3. Parto la lámina por la mitad y voy con el tallado en crudo. Lo primero es elegir la herramienta con la que voy a trabajar. Esta mini herramienta de tallado será genial. Y como no es una herramienta con demasiado filo, cuando noto que no corta bien, pues usando una lima muy fina, le saco un poco de punta. Con una cuchilla marco la trayectoria del tallado. Más adelante me daré cuenta de que esto es un error, porque después de hornear se notan demasiado estos cortes. Ahora empiezo a tallar. Como ves, es una tarea bien sencilla y rápida de hacer. Lo único que tengo que hacer es llevar cuidado con los restos e ir retirándolos a medida que vayan creándose.
Cuando toda la lámina está terminada, corto por la mitad y apilo para que la pieza sea reversible. Corto las formas que quiero. Ahora repito, pero usando la otra mitad de la lámina y trabajando por el lado rosa. Preparo las piezas y las llevo al horno. ¿Y sabes qué me pasó aquí? Pues que se me olvidó hacer los agujeros. Y es que, aunque cuando miramos los vídeos nos parezca que todo sale a la primera, de eso nada de nada. La cabeza y las manos no siempre están en la misma habitación. Así que me levanté corriendo y rogando que el horno aún no hubiera empezado a calentarse. Y así fue. Llegué a tiempo y el horno apenas había subido unos grados, por lo que recuperé mis piezas completamente crudas. Después de esto, me puse a cortar los huecos. Una vez horneadas las piezas, hay que mirarlas, porque aquí es donde se empieza a ver esos errores de los que yo hablaba al principio. ¿Qué cosas voy a cambiar? Pues lo más obvio es que no me gusta cómo queda el tratamiento del color con el tallado. No veo suficiente contraste. Pero además, visualmente los colores se están mezclando mucho entre ellos y el tallado se ve sucio. Tampoco se ven bonitos los bordes de las piezas. Así que vamos con el segundo intento. Descarto las mezclas de color y paso a trabajar solo con el verde oliva y con el rosa inglés. Hago una lámina muy fina apilando dos cuadrados y pasando hasta la posición más pequeña de la máquina de pasta. Divido esta lámina en dos. Hago ahora una lámina en la posición mayor de la máquina de pasta con el color verde. Sitúo la lámina de dos colores con el color rosa hacia arriba y vuelvo a pasar por la máquina de pasta en el mayor grosor. Repito para una lámina de color rosa. Con las dos láminas preparadas puedo pasar a usar la herramienta de tallado. Ahora repito todo el proceso anterior, pero sin hacer las marcas con la cuchilla.
Y aquí están las dos láminas terminadas. Ahora, a falta de pasar por el horno, sí que me gusta el resultado del color. Sitúo las láminas sobre el cristal que luego irá al horno porque así evito mucha manipulación y por lo tanto que se deformen. Ahora sí me gustan. Vamos con el lijado y el montaje. Y aquí los tienes. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.